Bien, vamos a comenzar a continuar con algo que es usualmente muy preguntado en exámenes de grado, como pregunta de apertura de esos temas que uno suele colocar para empezar a desarrollar un examen, que son los modos de adquirir. Los modos de adquirir, usualmente calificados como modos de adquirir el dominio, por lo que comentábamos antes, en cuanto a que, si bien es cierto, los modos de adquirir no solamente sirven para adquirir el dominio, si hay un derecho real que se puede adquirir por cualquiera de ellos, es precisamente el dominio. Difícilmente lo podríamos llamar modo de adquirir la servidumbre, cuando resulta que la ocupación no nos serviría, la accesión tampoco. Entonces, todos los modos sirven, sin embargo, para adquirir el dominio. Pero no son solo para el dominio, sino que algunos también operan respecto de otros derechos reales. ¿Qué son los modos de adquirir? No están definidos legalmente. El código lo único que hace es señalar cuáles son. La definición queda entregada a la doctrina y aquí cada uno da la definición que más acomoda, pero prácticamente todas las definiciones son muy similares y dicen como definición que el dominio es, mejor dicho, los modos de adquirir son los hechos o actos jurídicos, a los cuales la ley les concede los hechos o actos jurídicos a los cuales la ley les concede la facultad de hacer nacer el dominio, transferirlo, transmitirlo y en algunos casos respecto de otros derechos reales. Eso último para hacer la salvedad de que podría también haber otro derecho real involucrado, no solamente el dominio, pero esto último ocurre solo en algunos casos que ya tendremos oportunidad de ver. ¿Cuáles son los modos de adquirir el dominio? Los modos de adquirir el dominio son, sin que la enumeración sea una enumeración taxativa, la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte, y la prescripción. Esos son los modos de adquirir. No todos se estudian en el curso de bienes, específicamente la sucesión por causa de muerte, recordemos, tiene un libro completo, que es el libro tercero, y se estudia cuando uno estudia derecho sucesorio, de manera tal que no los vamos a analizar ahora en detalle. ¿Cómo se clasifican los modos de adquirir? Esta es la típica pregunta de examen que viene luego a continuación del concepto. Y la primera clasificación va a distinguir a los modos entre los que son actos y los que son hechos. Atendiendo, no olviden que siempre hay que hacer un criterio, atendiendo a su naturaleza jurídica. Actos y hechos. Los que son actos y los que son hechos. ¿Qué es lo que diferencia a un hecho de un acto? La voluntad. Ya, la voluntad. O sea, en los actos hay voluntad, en los hechos no hay voluntad. Vamos bien. ¿La ocupación es un acto o es un hecho? Es un acto. En la ocupación hay voluntad. Así que la ocupación es un acto. De hecho, para ser más preciso, es un acto jurídico unilateral. ¿La accesión es un acto o es un hecho? Indistintamente, habría que ir viendo caso por caso. Hay casos de accesión que son actos donde hay voluntad, por ejemplo, la mezcla, ahí hay voluntad, pero hay casos de accesión que son hechos, por ejemplo, el aluvión.
ajeno a la voluntad humana, pero la mezcla, yo no dejo los ingredientes de la receta de cocina encima de la mesa y cuando vuelvo está listo el queque. Tiene que haber una declaración de voluntad y actuación humana, en fin. La tradición, acto o hecho. Claramente la tradición es un acto, más precisamente es un acto bilateral. La sucesión, acto o hecho. Es un hecho, porque opera por la sola circunstancia de la muerte de una persona. No se necesita que haya una declaración de voluntad. Muchos dicen, pero es necesario que el heredero acepte. Claro, pero ese es un acto posterior, que tiene que ver con la radicación de ciertos derechos en el patrimonio, pero el derecho real de herencia propiamente tal opera y nace solamente por la muerte del causante. Y la prescripción, acto o hecho. La prescripción es un hecho también, porque se sustenta en el transcurso del tiempo. También los alumnos tienden a confundirse, puesto que dicen, pero el código señala que la prescripción se debe alegar. Claro, pero no se alega para que opere, se alega para poder aprovecharse de ella. Ese alegarse la prescripción tiene un alcance netamente procesal. Es para que uno en juicio la pueda invocar, en el sentido de que el tribunal no la va a declarar de oficio, sino que para que uno pueda defenderse con la prescripción, va a tener que alegar la prescripción en el juicio. Sigamos. Una segunda clasificación de los modos de adquirir. Segunda clasificación, atendiendo a el efecto. Al efecto. Tenemos los modos de adquirir originarios y los modos de adquirir derivativos, considerada junto con la que acabamos de ver como las clasificaciones más importantes de los modos de adquirir, originarios y derivativos. ¿Qué significa que un modo de adquirir sea originario? Que sea originario significa que cuando opera el modo de adquirir se inicia un derecho nuevo, en este caso un dominio nuevo. Yo no recibo el dominio de otra persona, sino que yo comienzo con un derecho de dominio completamente nuevo, distinto al del titular anterior, si es que lo había. Puede que haya habido titular anterior, puede que no lo haya habido, no es relevante eso. En el modo originario comenzamos con un dominio nuevo. En cambio, en el modo de adquirir derivativo, el que adquiera el dominio va a ser un continuador del dominio de otra persona. O sea, acá hay una sucesión. Por eso es importante, y esto hay que madurarlo un poco en la mente, a la sucesión por causa de muerte se le llama por causa de muerte porque hay otra sucesión que es entre vivos. ¿Cuál es la sucesión entre vivos? Porque si uno ocupa la palabra sucesión a secas, claro, uno por una deformación de estudio, uno tiende a saber que sucesión es sucesión por causa de muerte. Pero no necesariamente, porque también hay una sucesión entre vivos. ¿Cuál es la sucesión por acto entre vivos? La tradición. La tradición también es un tipo de sucesión. Lo que pasa es que nadie se refiere a la tradición llamándola sucesión. Por eso es que la palabra sucesión uno automáticamente la conecta con sucesión por causa de muerte. Y esto va a quedar de manifiesto aquí. ¿La ocupación es originaria o es derivativa? Ya, es originaria. No hay un dueño anterior incluso, porque no olviden que por ocupación se adquieren cosas que al momento de adquirirlas carecen de dueño. La accesión, originaria o derivativa. No, originaria. Porque se trata, generalmente en la accesión, se trata de la adquisición de cosas nuevas. Frutos que antes no habían, una isla que antes no existía, un terreno seco que antes se encontraba cubierto por las aguas, un queque, siendo que antes lo único que había eran huevos, harina, leche y todo lo demás que lleva un huevo, queque. En fin. La tradición, originaria o derivativa. La tradición es derivativa.
aquí hay una sucesión. Y es por eso que en la tradición, por ser derivativa, es que es muy importante, y esto lo vamos a ver mañana, que el adquirente va a quedar en la misma calidad que el tradente tenía. Y por eso, si el tradente no es dueño, el adquirente no queda como dueño, porque hay una continuación. Se aplica ahí el aforismo de que nadie puede transferir más derechos de los que tiene. La sucesión por causa de muerte, originaria o derivativa. Derivativa también, porque es la otra sucesión, la por causa de muerte en este caso. Si el causante no era dueño, los herederos tampoco son dueños. ¿Y la prescripción? Originaria. Como dijimos antes, cuando opera la prescripción, como efecto de la prescripción, el dueño anterior pierde su dominio e inicia un dominio nuevo el actual titular. No es una continuación, sino que es un dominio completamente nuevo. Ahí tenemos la segunda clasificación de los modos de adquirir. Tercera clasificación de los modos de adquirir. Atendiendo a su objeto. Atendiendo a su objeto. Los modos de adquirir pueden ser universales y singulares. Atendiendo al objeto pueden ser universales y singulares. Los modos de adquirir universales, son los modos de adquirir que permiten la adquisición de una universalidad jurídica. Para ser más preciso, el patrimonio de una persona. Permiten la adquisición del patrimonio de una persona. No es cualquier tipo de universalidad, por ende. No son universalidades de hecho. No es el rebaño, no. Es la universalidad jurídica, particularmente el patrimonio. En cambio, los modos de adquirir singulares son los que permiten adquirir cosas singulares. Una silla, un auto, una estufa, un lápiz. La ocupación, universal o singular. Singular. En el fondo, ¿podemos adquirir un patrimonio por ocupación? No. Accesión, universal o singular. Singular. Bien. Tradición. Por regla general singular, pero podría ser universal excepcionalmente tratándose del derecho real de herencia, que se puede adquirir, como lo veremos en su momento más adelante, se puede adquirir por tradición, pero no es la regla general. La tradición está construida para ser un modo de adquirir singular. La sucesión por causa de muerte. Universal como regla general. De hecho, este es el modo que está construido para ser universal. Precisamente por sucesión adquirimos el patrimonio del causante. Pero puede ser singular excepcionalmente tratándose de los legados. Los legados son cosas singulares que también se pueden adquirir por sucesión por causa de muerte, y ahí la sucesión estaría operando como un modo de adquirir singular. No es lo normal. Además, los legados requieren que haya testamento, lo cual normalmente no sucede. En el sistema chileno la gente no suele dejar testamento. Y la prescripción también es un modo de adquirir singular, como regla general, pero puede excepcionalmente ser universal, tratándose también del derecho real de herencia, que justamente se puede adquirir también por prescripción. Cuarta clasificación de los modos de adquirir. Atendiendo a si se requiere o no una contraprestación para llegar a que el modo opere. Si requieren o no requieren una contraprestación. Tenemos los modos de adquirir gratuitos y los modos de adquirir onerosos. Modo de adquirir gratuito y el modo de adquirir oneroso.
si requieren o no requieren contraprestación. Ahora, cabe destacar que en realidad esto se hace más bien mirando al título, ¿ya? Porque los modos de adquirir como tales no requieren contraprestación nunca, pero el título que los precede pueden requerir o no una contraprestación, y es ahí donde uno hace el alcance. La ocupación, gratuita o onerosa. Gratuita. Sin duda, si yo voy caminando por la calle y encuentro que alguien arrojó a la basura una estufa que yo creo que aún me sirve, yo la tomo y me la llevo a la casa, y eso para mí es algo gratuito. Si yo llego al metro y encuentro que en uno de los asientos del metro alguien dejó abandonado el diario, lo tomo, lo leo y me lo llevo a la casa. Total, es una adquisición gratuita. Esos son casos de ocupación. La accesión depende. Puede ser gratuita en casos como, por ejemplo, el aluvión o la avulsión o el nacimiento de una isla. Son casos de accesión gratuito. Pero también la accesión puede ser onerosa en el caso de la mezcla, de la adjunción. Volvemos al ejemplo que dimos en algún momento, que es un ejemplo de adjunción. Cuando Pedro coloca una argolla de oro, María coloca un diamante, lo fusionan y hacen un anillo de diamante, que supongamos le pertenece a María, pero María tendrá que pagarle a Pedro el valor de la argolla de oro. O sea, no es algo gratuito en cuanto a la adquisición. La tradición puede ser indistintamente también gratuita u onerosa, y va a depender en ambos casos del título. Una tradición que ha sido precedida por una compraventa o una tradición que ha sido precedida por una donación. Onerosa en el primer caso porque la compraventa es onerosa, gratuita en el segundo porque la donación es gratuita. La sucesión por causa de muerte es gratuita, siempre. Ahí no hay discusión en ese tema. Y la prescripción también es siempre gratuita. También es siempre gratuita. Y la última clasificación, que casi no hay necesidad de hacerla, pero la vamos a hacer igual, más que todo para completar el cuadro, atendiendo a si se requiere o no, para que el modo opere, si se requiere o no la muerte de una persona. Si requiere o no la muerte de una persona. Están los modos de adquirir entre vivos y los modos de adquirir por causa de muerte. No digan entre muertos, por favor. Entre vivos y por causa de muerte. Y esto es bastante obvio, porque sin entrar al caso por caso, todos son por acto entre vivos, menos la sucesión por causa de muerte, que por algo se llama así. Todos por acto entre vivos, menos la sucesión por causa de muerte, que como ya hemos dicho, por algo se le llama sucesión por causa de muerte. ¿Por qué la clasificación es tan importante? Bueno, primero porque se pregunta, es muy común que luego del tema ¿qué son los modos de adquirir el dominio? Venga la pregunta siguiente, que es justamente ¿cómo se clasifican los modos de adquirir el dominio? Pero además, la clasificación la hemos hecho de esta manera para que ustedes, con la clasificación, puedan darse cuenta o puedan recoger desde la clasificación cuáles son las características particulares que cada modo de adquirir tiene. Así, por ejemplo, en el cuadro que hemos hecho, que yo se los voy a enviar para que lo tengan, si ustedes miran, por ejemplo, esta columna de acá, por ejemplo, miran la tradición, mirando hacia abajo están las características de la tradición. Sabemos que es un acto jurídico, que es derivativo, que puede ser universal o singular, aquí, y con todos los modos de adquirir entonces lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí tienen una doble lectura que pueden sacar del cuadro. Les sirve como paralelo por un lado, y les sirve también, además de eso, les va a servir para poder ver las características particulares de uno o de otro. Esto se pregunta, como les digo, mucho. E incluso hay una tercera lectura que pueden sacar de acá también, y que es que pueden hacer un paralelo entre los distintos modos de adquirir, también recurriendo
a la caracterización que se saca justamente de la clasificación. Estas no son las únicas características que tienen los modos de adquirir, ¿eh? Cuando estemos ya viendo, no los vamos a ver todos tampoco, porque hay modos de adquirir que acá, para efectos de un examen de grado, la ocupación y la accesión, basta con manejar el concepto y algunas cosas generales, no es necesario ir al detalle. Bien, ¿estamos claros? Ahí le mandé la foto al grupo para que la tengan y la guarden, que es la foto para los que están por Skype de lo que yo hice en la pizarra, que algo se alcanza a ver generalmente en los videos, pero hay que agrandar un poquito la pantalla, me imagino yo, para ver lo que está escribiéndose en el pizarrón, pero la idea es que se logre leer, por lo menos para que lo tengan de referencia. Y para terminar, con la parte inicial, preliminar de los modos de adquirir, vamos a hacer algo que también se pregunta en examen, y que es el ámbito de aplicación de los modos de adquirir. Ámbito de aplicación de los modos de adquirir. ¿Qué quiere decir ámbito de aplicación? Ámbito de aplicación quiere decir qué es lo que se puede adquirir por cada modo. ¿Qué se puede adquirir por cada modo? Vamos a volver a colocar acá los modos de adquirir tal como estaban recién. Aquí nos vamos a ir dando cuenta que no todos los modos sirven para adquirir lo mismo. Algo que de todas formas ya habíamos advertido. Sobre este tema yo tengo un video en YouTube que lo subí hace un par de años, que es muy cortito, que lo pueden buscar por ahí, que se llama precisamente ámbito de aplicación de los modos de adquirir. Vamos bien. Hemos dicho que no todos los modos de adquirir sirven para adquirir las mismas cosas. Vamos a ver dominio, derechos reales, cosas muebles, cosas inmuebles, derechos personales y las deudas. Ahí van a entender a qué me estoy refiriendo con todo esto cuando vayamos ya enumerando uno por uno los distintos modos de adquirir. Y se han ido dando cuenta que hay modos que son tremendamente amplios y hay otros modos que son muy restringidos. Vamos bien. La ocupación. ¿Qué nos permite adquirir la ocupación? Por ocupación, solo se puede adquirir el dominio, nada más. La ocupación no permite adquirir otros derechos reales, solamente el dominio. Y vamos a agregar algo más que se me fue. Vamos a agregar también las cosas corporales e incorporales. Corporales, incorporales, muebles, que había borrado, e inmuebles. Ahí está completa la idea. Agregamos entonces las corporales y las incorporales, y las muebles y los inmuebles. Ya. Por ocupación entonces, se puede adquirir como derecho real solamente el dominio. Se puede adquirir solo el dominio de cosas corporales y solo de cosas muebles. Ese es el ámbito de aplicación de la ocupación. Solo el dominio de cosas corporales muebles. ¿Por qué incorporales no? Porque uno de los requisitos de la ocupación es la aprehensión material. Y con eso las cosas incorporales nos quedaron fuera, porque las cosas incorporales no tienen un corpus y por lo tanto no cabe ahí la aprehensión material. ¿Y por qué los inmuebles quedaron fuera? O sea, ¿por qué solo los muebles? Porque otro requisito de la ocupación es que la cosa debe carecer de dueño. Y en Chile los inmuebles siempre tienen dueño. No hay inmuebles vacantes.
Así es que la ocupación, solo el dominio de cosas corporales muebles. La accesión. La accesión permite adquirir también solo el dominio, también solo de cosas corporales, pero pueden ser tanto muebles como inmuebles. Permite ambos, tanto muebles como inmuebles. Y esto es cuestión de ver el código, porque el código describe los casos de accesión y sabemos que hay casos de accesión que son accesiones de muebles y hay casos de accesión que son accesiones de inmuebles. La tradición es más amplia. La tradición permite adquirir el dominio, pero también permite adquirir otros derechos reales, no solamente el dominio. Permite adquirir cosas corporales, pero también incorporales. La cesión de derechos permite adquirir derechos, por ejemplo. Permite adquirir muebles, pero también inmuebles. Permite también adquirir derechos personales, pero no permite adquirir deudas. La tradición solamente se verifica respecto de activos, no de deudas. Así que ahí para la tradición. La sucesión. Sucesión por causa de muerte. Ahí hay que marcar todo. La sucesión permite todo. La sucesión por causa de muerte permite adquirir el dominio, permite adquirir otros derechos reales, corporales, incorporales, muebles, inmuebles, derechos personales y también el pasivo. Porque acá estamos hablando de un patrimonio. Y como todo patrimonio está compuesto de un activo y de un pasivo. Los herederos no solamente reciben los bienes, los herederos también tienen que hacerse cargo de las deudas. ¿Y la prescripción permite adquirir el dominio? Sí. ¿Permite adquirir derechos reales? Sí, pero con excepción de las servidumbres discontinuas e inaparentes. Ya en su momento vamos a estudiar por qué. Pero las demás servidumbres sí, no generalicen. No se pueden adquirir las servidumbres por prescripción. No, si no es tan dramático. Se pueden adquirir, pero las servidumbres inaparentes no se pueden adquirir, ni las discontinuas tampoco. ¿Se pueden adquirir cosas corporales por prescripción? Sí. ¿Se pueden adquirir cosas incorporales por prescripción? Sí. ¿Se pueden adquirir muebles? También. ¿Inmuebles? También. ¿Derechos personales? No. No se pueden adquirir derechos personales por prescripción. También lo veremos en su momento, pero la explicación está porque en los derechos personales no hay un corpus y la prescripción necesita posesión. Los derechos personales no se pueden poseer, por lo tanto no se pueden adquirir por prescripción. Hay un artículo por ahí que lo veremos en su momento que de manera errónea señala que se poseen los créditos. Crédito es sinónimo de derecho personal, pero es un error, no es que se posea el crédito, lo que uno posee es el título donde consta el crédito, pero no el crédito propiamente tal, y por lo tanto los créditos, o sea los derechos personales, no se pueden adquirir por prescripción. Y las deudas tampoco se adquieren por prescripción. Ese es el ámbito de aplicación de los modos de adquirir, de lo cual nos damos cuenta que el modo de adquirir más amplio de todos, o sea el que mayor cabida tiene, es la sucesión por causa de muerte. Es el modo que permite adquirir un mayor rango. Luego, en segundo lugar, si lo ordenamos, viene la tradición. En tercer lugar está la prescripción, si hacemos un ranking. En cuarto lugar, la accesión. Y por último, el modo más pequeñito de todos, el que menos cosas nos permite adquirir, es la ocupación. A veces uno le pide al alumno también que ordene esto de menos a más o de más a menos para ver si lo entiende. A quien le gusta mucho preguntar el ámbito de aplicación es al profesor Juan Andrés Orrego. Y lo pregunta de la misma forma, dice ámbito de aplicación. Y los cabros quedan generalmente mirando al techo porque no entienden qué es ámbito de aplicación. Y es esto. Lo que pasa es que uno usualmente esto no lo pasa, sino que uno se supone que el alumno debiera razonarlo
en el entendimiento que él debe tener de cada modo. Pero lo estamos viendo acá, bueno, yo en clases normales o clases de pregrado, yo igual lo paso, yo hago este cuadro igual. Y de hecho el profesor Juan Andrés Orrego lo tiene también en su apunte, no como cuadro, pero tiene ahí un tema que es precisamente el ámbito de aplicación de los modos de alquiler. Bien, todo esto es la parte preliminar entonces de los modos de alquiler. Lo que nos permite ya el día de mañana dedicarnos al estudio de la tradición, que como les dije será una clase un poquito más larga que lo habitual, pero no digo en extensión, probablemente el break sea más breve, ahí vamos a ir viendo cómo van los tiempos, puede que tampoco sea necesario extenderse tanto, así que ahí vamos a ver, pero la tradición de todas formas mañana se ve completa. Durante el día entonces les voy a enviar la clase en audio y también durante el día, pero más tarde porque demora más tiempo, les voy a hacer llegar ahí los videos.